Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola mamá, buenas noches. Hola Pilar, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que se van sumando. Que bien puedan estar desde aquí, desde el continente de Europa, o a los que puedan sumarse desde Sudamérica, desde los países de habla hispana. Buenas noches, Neide. Bueno, estamos aquí una noche más compartiendo estos minutos con vosotros. Buenas noches a los que estáis aquí desde Facebook. Gracias por compartir estos minutos de estudio. Gracias de verdad de todo corazón. Buenas noches, Aitor y Natiana. Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a dar inicio al estudio vamos a continuar con el estudio del Evangelio, ya que la semana pasada pues terminamos al capítulo 1 y bueno, pues hoy vamos a dar inicio al capítulo 2 del Evangelio, que es Mi reino no es de este mundo. Bueno, antes de empezar, quería saber cómo os había ido, si habíais podido responder a las cuestiones que se os han planteado sobre el capítulo primero, si habéis podido hacer alguna cosita. Me imagino que siempre surgen dudas, siempre es normal, estamos al principio del estudio, pero bueno, eso quiere decir que estamos trabajando, ¿no? Y que estamos pensando y se nos está haciendo pensar, ¿no? Eh, sobre todas aquellas creencias que tenemos, ¿no? Y eh, vamos pudiendo, pues eso, descubrir eh, nuevos conceptos. Ese velo del que estamos hablando siempre, bueno, desde el que estamos hablando desde el principio que hemos empezado el estudio, pues ese velo se va descorriendo, se va desvelando poco a poco, ¿no? Buenas noches, Claudia. Bueno, buenas tardes, perdón, que estás desde Uruguay. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, pues si pudieseis colocar en los comentarios ahí, si habéis podido trabajar las cuestiones, pues sería muy bueno que pudieseis ponerlo ahí, yo os lo agradecería. Y así vamos viendo el feedback. Bueno, como hemos dicho, hoy vamos a dar inicio al capítulo 2, que se llama Mi reino no es de este mundo. Como ya comentamos en el capítulo primero, al principio, comentamos que, por supuesto, estamos trabajando con el Evangelio según el Espiritismo, pero también estamos trabajando con el Evangelio según el Espiritismo de estudio, eh, pero en la versión de portuguesa, ¿de acuerdo? Para quien quien sepa portugués, ahora luego dejaremos el enlace eh, para que podáis, si alguien desea conseguirlo, que alguien que lo pueda comprar, porque está muy bien para los que estáis ahí también en Instagram. Y está muy bien, ¿por qué? Pues porque aparte, por supuesto, del propio contenido, ¿no? Del Evangelio, que eso es igual en todos los Evangelios, aquí nuestra casa Espírita Mater, de donde venimos, ¿no? Que está en Campinas, de Amic,
de nuestra casa de Fe y Amor, Casa de Oración Fe y Amor en Campinas. Ellos editaron este Evangelio y entonces lo que hicieron fue, al principio de cada capítulo, colocaron pequeñas cartas, ¿no? Pequeñas cartitas traídas por la espiritualidad, que vienen a esclarecernos un poquito, dar inicio a cada capítulo. Y después de cada capítulo, una vez hemos terminado el estudio, hay unas cuestiones, hay unas preguntas para que podamos trabajar mejor cada capítulo, podamos estudiarlo de mejor forma y podamos ahondar y profundizar en el estudio. Entonces, eso, en este libro podéis encontrar todo esto, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la pequeña carta, a las lecturas complementarias que tenemos aquí en este libro tan bonito. Y dice así: para ganarse un lugar en este reino es necesaria la abnegación, la humildad, la caridad, que toda su celeste práctica, la benevolencia para todos. No se os pregunta lo que habéis sido, qué rango habéis ocupado, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Oh Jesús, ya lo dijiste, tu reino no es de este mundo, ya que es preciso sufrir para alcanzar el cielo, y los peldaños del trono no os acercan a él, sino los senderos más penosos de la vida. Buscad, pues, el camino entre las zarzas y los espinos, no entre las flores. Esto está en el capítulo 2, ¿de acuerdo? En el ítem 8, que se titula, disculpad, Instrucciones de los espíritus, una realeza terrenal. Pero este punto lo veremos la semana que viene. Luego continúa diciendo, esta es la segunda pequeña carta, aquí da inicio a la segunda pequeña carta. La vida futura. El alma encuentra el bálsamo para los sufrimientos de la vida presente. Aprendí del Evangelio. Estamos ante un paradigma liberador, la vida futura. Partiendo de esta óptica, la visión cristiana del mundo solidifica la paz íntima. La idea clara y precisa que se hace de la vida futura da una fe inquebrantable en el porvenir, y esta fe tiene inmensas consecuencias sobre la moralización de los hombres, ya que cambia completamente el punto de vista bajo el cual consideran la vida terrestre. Para el que se sitúa con el pensamiento en la vida espiritual, que es infinita, la vida corporal no es más que un paso, una corta estancia en un país ingrato. Las vicisitudes y las tribulaciones de la vida ya no son más que incidentes. Los cambios y tribulaciones de la vida no son más que incidentes que acepta con paciencia, porque sabe que son de corta duración y deben ser seguidos de un estado más feliz. Entonces aquí ya nos está hablando pues eso, nos va a hablar durante toda durante este capítulo 2 de la vida futura, no de la vida en la que estamos, ¿no? Actualmente, no de la encarnación que estamos viviendo o de 20 años de aquí en adelante, no. Estamos hablando de la vida futura en el mundo espiritual, es decir, cuando partamos del mundo material en el que estamos, del mundo terrenal, y partamos al mundo espiritual. Y es de ese futuro del que se está hablando, y es de ese futuro que estamos cultivando y estamos preparándonos para cuando llegue el momento, ¿no? Para que podamos cultivar esa moral cristiana que tanto se nos está pidiendo desde el principio de que estamos llevando el estudio. Luego dice, aprendí del Evangelio. En este momento nos adentramos en un mundo real que ha sido, en términos de nuestra percepción sensible, irreal. ¿Por qué dice irreal? Porque hasta hace bien poco para nosotros no éramos conscientes
o no éramos conocedores de la existencia de este mundo espiritual, de esta existencia, ¿no? De que venimos de esa patria espiritual, encarnamos para poder reformular, rehacer las cosas de una mejor forma, poder hacer esta reforma íntima, ¿no? Poder cultivar esta moral y, y es eso, ¿no? Lo que es real se vuelve irreal. O sea, esta existencia que estábamos viviendo, este no conocimiento, se vuelve irreal. Y nos vamos sumergiendo en una ceguera peligrosa y definitiva con las cosas espirituales. Algunas generaciones se van perdiendo y perdiendo la oportunidad de retomar sus caminos de la óptica de la vida espiritual. Vida esta que podríamos afirmar, sin sombra de duda, ser la única y verdadera. Jesús, ante el poder terrenal, aun poniendo en riesgo su propia vida, afirma el valor del reino celestial. Reafirma ante el poder humano el poder celestial. Para el cristiano espírita, esta proposición continúa ahora, en una bellísima metáfora, o sea, interpretando los acontecimientos históricos de 2000 años atrás. Hoy, Pilatos caracteriza la indiferencia moral de todos nosotros. Jesús, la propuesta divina de vida que el mundo mayor teje para la vida terrena. Afirmar que la vida futura es la única, real y verdadera, trae para el aprendiz una petición divina, la de que mire con ojos del futuro los hechos de su vida presente, que no la eternice y que no haga de ella el alfa y omega de sus inclinaciones, que no tenga duda, pues la duda fragiliza, y el hombre pierde la motivación para el crecimiento personal. Más allá de esta instancia motriz del desarrollo humano, existe la instancia sublime, la fe, que la importancia que se da a los bienes terrenales está en la razón inversa de la fe en la vida futura. La vida futura es el punto central de la enseñanza de Cristo. Con este concepto, la doctrina espírita crea el paradigma de la esperanza. Hay en estas líneas el bálsamo para las heridas morales y espirituales de nuestra querida hermana humanidad. Aquí se sitúa el cristianismo redivivo. Bueno, aquí en el texto que hemos leído, se nos está hablando todo el rato de la vida futura, todo el tiempo. Es decir, de que todo ese peso que teníamos, o toda esa angustia que teníamos hasta ahora, ¿no? Hasta que hemos conseguido eh, conocer, ¿no? Hemos llegado a este conocimiento de que hay una vida más allá, ¿no? De la vida terrenal, de la vida que tenemos, ¿no? De esta encarnación. El hecho de poder conocer y que Dios nos ha dado esa maravillosa oportunidad, bueno, esa no, muchísimas oportunidades nos han dado, ¿no? Hasta ahora, de poder rehacer las cosas, de poder reencarnar muchísimas veces. No sabemos la cantidad, la infinidad de veces que ya hemos reencarnado y que seguiremos necesitando reencarnar en el futuro. Pero siempre en pro de un mejoramiento por parte de todos, de cada uno. Siempre Dios, nuestro querido Padre, nos brinda todas estas oportunidades para eso, para nuestro mejoramiento y nuestro perfeccionamiento moral. Siempre trabajando, pues eso, cada uno a nivel personal, en pro, también, por supuesto, de nosotros mismos para mejorarnos, pero también una lección máxima, ¿no? Que es la ley de amor, el poder amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Así como, pues eso, vino Jesús, ¿no? Su Hijo, y pasó por todo lo que pasó, ¿no? Tuvo tal calvario, ¿no? Y pues eso, para traernos un poco, para traernos la luz, para traernos la verdad y que podamos vivir en verdad y no detrás de todas las máscaras, ¿no? que nos ponemos cada uno. Entonces,
el hecho de poder tener este conocimiento, de saber que hay un mundo espiritual, pues quita fuerza, ¿no? Quita peso a esa mochila que cada uno lleva, ¿no? Porque todos llevamos nuestra mochila, nuestra carga y nuestras situaciones, eh, y eso pues nos quita peso, hace que sea más leve el fardo y hace pues eso, que podamos llevar este camino, que podamos caminar este camino de una manera más tranquila, si es posible, ¿no? Pero de otra forma, porque sabemos que, pues bueno, estamos haciendo aquí, intentando, pues eso, la mejor manera posible, hacer las cosas siempre pensando en ese mundo futuro, ¿no? En esa vez que podamos de verdad volver a la patria espiritual. Y como ponía al principio, ¿no? Que la frase primera es muy importante, es decir, para ganarse ese lugar en el reino de los cielos, ¿no? En el reino con Dios, por poder estar a su lado, ¿no? Son necesarias la abnegación, la humildad, la caridad, en toda su celeste práctica, la benevolencia. La verdad que son características muy importantes, no deja de ser, pues eso, de un gran alto nivel, ¿no? Pues eso, son condiciones, ¿no? Muy necesarias para poder llegar a estar, si Dios quiere, en el futuro, poder estar con Él, ¿no? Con nuestro Padre. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir poco a poco. Aquí de lo que se trata no es de agobiarnos y pretender hacer aquí la reforma íntima de un día para otro, no. Este es un trabajo de hormiguita, cada día que vamos aprendiendo, vamos estudiando, vamos eh, validando, ¿no? Las cosas, vamos razonando las cosas, como nos ha dicho Allan Kardec desde un principio, y todo aquello que aprendemos, pues intentar en la medida de lo posible, poder llevarlo a nuestro día a día, con nuestros seres queridos, con nuestro entorno. ¿Que vamos a fallar muchas veces? Sí. Vamos a tropezar un montón de veces, de miles de veces, en la misma piedra hasta que consigamos pasar por encima de ella y nos encontraremos otro tipo de piedra, pero será otra, otra razón por la que caer en esa piedra, ¿no? Pero así poco a poco vamos, de verdad, vamos caminando. Entonces ahora ya vamos al Evangelio, ¿no? Lo que pone aquí en la lectura de Mi reino no es de este mundo, ¿no? Aquí hasta ahora hemos leído, como os he dicho, estas lecturas complementarias que han hecho en este libro maravilloso de estudio del Evangelio. Y ahora ya nos enfocamos ya directamente aquí al capítulo 2. Y empieza pues con el pasaje del encuentro entre Pilato y Jesús, cuando Jesús es llevado ante Pilato. Y quería leeros el pasaje, que es muy cortito, que está en la Biblia, que como pone aquí en el Evangelio, es de San Juan. San Juan, capítulo 18, los ítems del 33 al 37. Y dice así. Si os animáis, el capítulo entero, el que narra toda la historia, es muy cortito, tampoco es mucho más, pero yo voy a ceñirme a lo que pone aquí en el Evangelio. Y dice, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿soy yo acaso judío? Perdón, he pasado de línea. Vuelvo a empezar. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿dices esto para ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo,
Luego tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Una lectura muy bonita, muy esclarecedora. Y bueno, pues aquí él nos está hablando sobre eso, o sea, él ya está hablándonos ahí de que, eh, bueno, él dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Él está hablando, pues eso, de la patria celestial, ¿no? De la patria espiritual. Y como él dice, si, si este mundo terreno fuera su reinado, y fuera el rey de este reinado, de esta tierra, sus súbditos lucharían por él, sus súbditos lo habrían protegido, habrían evitado que hubiese sido crucificado en la cruz. Entonces, él está diciendo eso, que su reino no es de este mundo, su reino no es la tierra, ¿no? Es en la patria espiritual. Jesús coloca su reino no en el mundo terreno, sino en el mundo fraternal. Si su reino fuera de este mundo, como hemos dicho, habría habría fraternidad, habría amor entre todos nosotros. No habrían los odios que encontramos hoy en día, ¿no? Las guerras, las disensiones, los odios, es todo lo negativo, ¿no? que podemos encontrar hoy en muchas situaciones, ¿no? Entonces, él está hablando de un lugar interno que cada uno tiene dentro, no vinculado a un lugar material. La propuesta de Cristo es que hagamos ese reino de Dios, ese reino celestial, en cada uno de nosotros y también entre nosotros. Es decir, no solamente que permanezca dentro de nosotros, sino que podamos hacerlo llegar, ¿no? O hacerlo llevar a, a todos los que nos rodean, como hemos dicho siempre, a poder hacer compartir este amor que tenemos, porque todos tenemos amor dentro de nosotros, todos, pero necesitamos sacarlo, necesitamos aprender a amarnos, a sacar ese amor, porque esa semilla que está en todos nosotros, todos somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios, pues formamos parte de Él y tenemos esa esencia dentro de todos nosotros, solamente que necesitamos descubrirla, necesitamos aprender. Necesitamos reaprender, recordar, porque sí que lo sabemos, pero se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida que somos hijos de Dios muchas veces. Entonces, bueno, vamos a hacer memoria, vamos a recordar. Juan, que, fue, para que sepamos que fue el discípulo más amado de Jesús. Y es muy importante que aquí pues empiece, ¿no? con este relato traído por Juan, ¿no? Como sabemos, Jesús cuando estuvo en vida, no en vida, me refiero, cuando estuvo encarnado, aquí con nosotros, hace ya más de 2000 años, él no escribió nada, él habló, y habló a las gentes, habló a los discípulos, él transmitió la palabra de Dios. Pero ¿quiénes fueron los que escribieron esos mensajes, esas palabras, esos conocimientos, ese amor? Fueron los discípulos. Y fue lo que ellos fueron aprendiendo, escuchando, lo que se les quedó a cada uno de ellos, ¿no? Y gracias a ellos pues tenemos la palabra escrita y podemos, pues eso, podemos recordar, podemos leer tantas veces sea necesario para que no solamente entre aquí en la cabeza, sino que también entre aquí en nuestro corazón y eh, podamos trabajar todo esto, ¿no? Entonces, lo único que nos está pidiendo Cristo es la fraternidad, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el segundo mandamiento. El primero, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Y entonces,
Aquí tengo varias preguntas que sería importante que vosotros os hicieseis para hacer este análisis, ¿no? En primer lugar, ¿creo en la vida futura? Estamos aquí estudiando sobre que mi reino no es de este mundo, pero primero yo, ¿creo en la vida futura? ¿Creo más allá de esta realidad en la que estamos viviendo, en la que estamos tratando los unos con los otros? ¿Qué entiendo por vida futura? ¿Qué es para mí este concepto, ¿no? De vida futura? ¿Qué significa para nosotros? Y en tercer lugar, ¿llevo este conocimiento a mi vida diaria? Es decir, si yo sé, admito que hay una vida futura, que hay un reino celestial, un reino de Dios ahí, para cuando yo desencarne y pueda partir a esa patria celestial, a esa patria espiritual, ¿qué estoy haciendo para poder alcanzar ese reencuentro con Dios? ¿Qué estoy haciendo de mejor cada día? ¿Qué herramientas estoy utilizando? ¿No? O simplemente sí lo sé, que está esa patria ahí, ese mundo celestial, ese mundo, ese futuro está ahí, está ahí, pero no estoy haciendo nada. Que podamos ir analizando cada uno en qué situación se encuentra. Que pensemos esto, que lo vayamos meditando. Jesús nos presenta la vida futura como la meta hacia donde debemos dirigirnos, es lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y enfocar nuestra mirada y esfuerzo aquí en la tierra, ¿no? No pensar que todo va encaminado a todo lo que podamos conseguir aquí, ¿no? Sino qué es lo que nos vamos a llevar de aquí cuando partamos de aquí, cuando partamos de este mundo terrenal. Que como ya sabemos, los bienes materiales se quedan aquí. ¿Y qué es lo que nos podemos llevar? Pues nuestro bien más preciado, esa moral que cada uno va a cultivar y está cultivando día a día, esa moral cristiana. Por eso, para aquellos que no creen en la vida futura, la mayor parte de la moral traída por Cristo no tiene sentido para ellos. Son palabras vanas, vacías, que no tiene, pues eso, no causa mella, no causa impacto en ellos, ¿no? Si no vemos, si para nosotros no es importante la vida futura, no, no tiene sentido, ¿no? De ahí la importancia de traer la moral cristiana al inicio del estudio, que es lo que estamos haciendo, de estudiarla, de analizarla, de asimilarla, de hacerla nuestra, de interiorizarla. Los judíos tenían una idea muy, muy vaga, muy sencilla e imprecisa de la vida futura. Pensaban que los ángeles, o espíritus, como los llamamos nosotros, eran los que podían participar del mundo espiritual, no nosotros, ¿no? Los simples hombres. Por ello, para ellos, seguir las leyes divinas al pie de la letra, a rajatabla, era lo que les daba sentido. Y si hacían las cosas bien, entonces tenían recompensas en la tierra. Y si no se portaban bien o desobedecían, entonces o hacían guerras o, o habían calamidades, entonces, si había desobediencia, entonces se producían esas calamidades o derrotas o castigos, ¿no? Era así muy eh, castigo, ¿no? Si haces algo mal, te castigo, ¿no? Esa palabra de castigo es muy, sí, viene de, vamos, para mí es una palabra que siempre he oído, ¿no? Porque como la inmensa mayoría de los espíritas, pues bueno, venimos por lo menos aquí en España, pues venimos en un principio de la Iglesia Católica. Entonces la palabra castigo está muy, muy presente. Entonces era un ejercicio muy, muy sencillo y muy básico en el mundo de los judíos en aquella época. Si yo me portaba bien y cumplía con los designios de Dios, pues entonces era recompensado en la tierra. No se hablaba de recompensa futura en el mundo espiritual, no, en la tierra. Era algo inmediato. Y si yo me portaba mal, básicamente, entonces, pues eso,
se producían todo tipo de serie de calamidades y derrotas. Moisés solo pudo transmitir en aquella época aquello que podía ser comprendido en aquella sociedad, y ni más ni menos, no se podía pretender más. Si no había ese entendimiento en aquella época, tampoco se podían descubrir muchas cosas, ¿no? No se podían desvelar muchas cosas. Jesús vino a desvelarnos y a dar entendimiento y cumplimiento a la ley de Dios. No vino a destruir la ley, vino, como vimos en el primer capítulo, que vino a dar cumplimiento a la ley de Dios. Y vino a traer luz sobre ese entendimiento, ¿no? Pero también es cierto que no puso luz sobre todos los conocimientos, sobre todas las ideas, porque seguíamos, en aquella época se seguía, sobre todo también, no se podía comprender todo, ¿no? Y hoy en día tampoco todo es desvelado. Como hemos visto también en el primer capítulo, a través del espiritismo, que es la tercera revelación, los espíritus nos han revelado muchísimas cosas, muchísimos conocimientos que nos han traído a través del libro de los medios, a través del libro de los espíritus, a través del cielo y del infierno, la Génesis, quiero decir, y a través de la infinidad de libros que han dejado a través de los diferentes mediums. Chico Xavier, con la infinidad de libros que ha traído, ¿no? que ha psicografiado, ¿no? Sobre todo con Emmanuel, ¿no? Y otros muchos espíritus, ¿no? Entonces, quiero decir que a pesar de todo ello, hay muchísimas cosas aún que seguimos sin poder comprender y que no estamos preparados para que sea desvelado todavía. Pero de cómo estamos ahora, como estábamos antes, en siglos atrás, evidentemente que estamos más preparados y tenemos más conocimientos a nuestro alcance. Entonces y todo esto ¿por qué es? Pues porque el hombre va estando preparado para poder comprender todo esto, ¿no? Y todo eso viene aquí, todo eso lo estamos hablando aquí en el capítulo 2. Hemos visto ahí todo lo que os he estado diciendo entre la vida futura en el ítem 2, ¿de acuerdo? El ítem 1 era el encuentro de Pilato con Jesús, que nos viene a decir eso, que su reino, mi reino no es de este mundo. Y luego en el último ítem que vamos a dar hoy, que es el de la realeza de Jesús, aquí dice, disculpad que hay mucho ruido en la calle, dice, todos comprenden que el reino de Jesús no es de este mundo. Se le otorga a aquel que por su genio accede al primer lugar dentro de un determinado orden de ideas que predomina en su siglo y ejerce una influencia en el progreso de la humanidad. El título de rey se le otorga a aquel que accede en primer lugar dentro de un determinado orden de ideas que predomina en su siglo y ejerce una influencia en el progreso de la humanidad, ya sean filósofos, artistas, poetas, escritores. Y el título de rey o de realeza, ¿no? En aquel entonces, pues se le dio a Jesús por la verdad que trajo de Dios, porque es una verdad que es una idea que ha permanecido hasta nuestros días. Todas aquellas ideas, conceptos que a lo largo de la historia se han ido trayendo y que no son verdad, que no traen verdad, con el tiempo desaparecen. Pero todo el mensaje de Cristo que ha traído ha permanecido hasta nuestros días. Entonces dice, seguimos aquí en el ítem 4, dice, esa realeza, nacida del mérito personal y consagrada por la posteridad, no suele tener una preponderancia mucho mayor que la que confiere una diadema. O sea, todo ese mérito personal, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo en pro de todo nuestro aprendizaje, ¿no? Para que podamos evolucionar, no es un mayor merecimiento
o un mayor título de realeza, vamos a decirlo así, que el simple hecho de tener una diadema, ¿no? Como dice aquí, que tienen los reyes, ¿no? La primera es imperecedera. La realeza primera, la ganada por, por esfuerzo y por trabajo, es imperecedera. La otra, la diadema, es juguete de vicisitudes. La primera recibe siempre la bendición de las generaciones futuras, mientras que la segunda algunas veces es maldecida. La realeza terrestre se acaba con la vida, es decir, como hemos dicho antes, la diadema, la corona de rey no nos la vamos a llevar cuando desencarnemos, no, se va a quedar aquí. La realeza moral, esa moral cristiana en la que estamos hablando desde un principio, esa que cultivamos cada uno, es así que nos la vamos a llevar cuando desencarnemos. Entonces dice, en ese sentido, ¿no es Jesús un rey más poderoso que muchos potentados? Con razón entonces le decía a Pilato, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿No? Y aquí hay una nota que podemos encontrar en el libro este de estudio que os digo. Y dice, Jesús dice a Pilatos, si mi reino fuese de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así tenemos por traducción del reino la solidaridad más radical. También una cosa que quería comentaros y se me ha olvidado y os recuerdo ahora. ¿Por qué también habla Jesús de que este no es su reino? Porque en este reino, en esta tierra en la que vivimos, no hay fraternidad. Y él habla también de que si en este mundo, en esta tierra, en este planeta de expiación, hubiese fraternidad, hubiese amor de verdad, sería su reino. Él estaría aquí. Sería considerado, él se consideraría el rey, ¿no? de este reino, de este mundo, ¿no? Entonces, eso. Dice, la realeza moral marca el paso de Cristo por el planeta, dejando entre nosotros el vínculo con el Eterno y la dimensión de la vida espiritual como la gran realidad que debe ser adquirida por todos los caminantes. Jesús, ¿a qué vino? A hacer de puente, a mostrarnos el camino, la unión entre el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material, terrenal y el reino de Dios. Vino a mostrarnos el camino, a hacer de unión, de nexo de unión con Dios, con nuestro querido Padre. Y es eso. Entonces, vamos a velar y a trabajar de manera incansable, como decía aquí al principio, para poder labrarnos una vida futura mejor. No la vida futura terrenal, sino la vida futura espiritual. Y que podamos un día, de verdad, tener estas características que pone aquí para poder ganarnos el reino de Dios, que son abnegación, humildad, caridad y benevolencia. Que podamos de verdad todos un día tener todas eh, estos bienes morales dentro de cada uno de nosotros. Hoy vamos a acabar aquí, en el ítem 4. En la próxima semana daremos inicio continuaremos con el ítem 5, que es el punto de vista. Y bueno, hoy hemos dejado ahí en Instagram las preguntas para que podáis ir haciendo las cuestiones, para que podáis ir haciendo, ir trabajando el capítulo 2.
y que podáis de verdad ir comprendiendo, ir leyendo. Habrá cosas que comprenderéis más, otras que no, otras que no sabréis nada, pero es comprensible, es normal. Pero no, no os echéis atrás, continuad, de verdad. Y nada, vamos a seguir. Y como siempre, agradeceros vuestra presencia aquí en este estudio tan bonito y que nos está brindando la opción, nos está poniendo ese punto de luz como que trajo Jesús de poder ir conociendo ese camino, ir desbrozando ese camino eh, y, y que podamos ir quitando la maleza, que podamos ir caminando en ese sendero y que podamos de verdad un día llegar al reino de Dios. Y pediros, como siempre, que podáis compartir en vuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ahora enseguida vamos a subir este vídeo a YouTube para que podáis compartirlo con todos y de verdad que podamos hacer llegar a cuantas más personas el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.